Hola, hoy vamos a ver el past continuous. Recordamos que en la unidad número 1 estudiamos el past simple y en la unidad número 2 vamos a estudiar el past continuous. Vamos a fijarnos en el ejemplo. Dice, I was reading a book yesterday when you called me. Sabemos que se trata de una frase que está en pasado, porque tenemos el I was reading, que es el past continuous, y además en la segunda parte de la frase tenemos un pasado simple, porque el verbo acaba en ed. I was reading es el past continuous, que en español se podría traducir como yo estaba leyendo. ¿Cómo se forma este past continuous? Pues muy sencillo. Siempre tenemos que añadir el verbo to be en pasado, es decir, el was o el were, más el verbo que queramos expresar acabado en ing, como por ejemplo, I was reading a book, como en el ejemplo anterior. Recuerda que el was se pone para los pronombres I, he, she or it. Y where se pone cuando tenemos los pronombres you, we and they. Seguimos. De la frase que teníamos al principio, I was reading a book, podemos transformarla en una frase negativa o interrogativa. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Si tenemos el pronombre I que requiere el verbo was, sencillamente tenemos que negar ese was, es decir, I wasn't reading. Fíjate que la segunda parte del past continuous siempre se queda igual, el verbo con la ing. Lo único que cambia es el verbo to be en pasado, que tenemos que negarlo. I wasn't reading a book. Y si tenemos un pronombre que requiere el were, lo negamos de la siguiente forma. You weren't reading a book. Negando siempre el were. Y fíjate que otra vez el segundo verbo, en este caso reading, se queda exactamente igual. ¿Y cómo hacemos preguntas con el past continuous? Pues muy fácil. Siempre ponemos el verbo to be en pasado al principio, es decir, el pronombre se queda siempre en medio de las dos partes del past continuous. Was I reading a book? Y en el caso del were you reading a book? Fíjate que you, como el I, se queda en medio. El were pasa adelante y el pronombre se queda en medio del verbo to be y del verbo en ing. El past continuous se utiliza mucho en frases con el past simple. Vamos a mirar el ejemplo. Tenemos una familia que estaba comiendo cuando Peter llegó. Primero tenemos la acción de que la familia estaba comiendo y que Peter llegó. ¿Cómo decimos esto en past continuous, en past simple en inglés? Pues muy fácil, fíjate. The family was eating when Peter arrived. The family was eating, pasado continuo, when Peter arrived, pasado simple. Es decir, que la acción de que Peter llegó interrumpe la acción de la familia estaba comiendo. Fíjate, usamos el when y fíjate qué es lo que se usa después del when, pasado simple. The family was eating, past continuous, when Peter arrived, past simple. Esta frase se puede decir de otra forma, usando el while. Fíjate que yo después del while, en el ejemplo de while the family was eating, Peter arrived. Fíjate cómo detrás del while ya no va past simple, ahora es el past continuous, lo que va seguido del while. While the family was eating, Peter arrived. Mientras la familia estaba comiendo, Peter llegó. Aquí lo tienes más claro. When se utiliza casi siempre seguido de past simple. The family was eating when Peter arrived. Fíjate
el past simple aquí, que tenemos la ed que nos indica que es un past simple. Y el while se utiliza a continuación de un past continuous. While the family was eating, Peter arrived. Mientras la familia estaba comiendo, Peter llegó. Hasta aquí la lección del past continuous y del past simple. Espero que lo hayas entendido y nos vemos en clase.